Buenos días, soy Noelia Fernández Villa, residente de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, y os presento el caso titulado Disnea de reciente comienzo en un paciente oncológico. Se trata de una mujer de 56 años, sin factores de riesgo cardiovascular y sin antecedentes personales ni familiares de patología cardíaca, que en 2005 presenta un carcinoma ductal infiltrante en la mama derecha, que se trata con cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia con docetaxel y antraciclinas, y posteriormente en 2011 presenta un carcinoma lobulillano infiltrante en la mama contralateral, que de nuevo se trata con cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia nuevamente con docetaxel y antraciclinas por 4 ciclos. Después, en 2015, presenta enfermedad metastásica ósea y adenopatías retroperitoneales tumorales, motivo por el que recibe tratamiento con radioterapia y segunda y tercera línea de hormonoterapia. Y en 2019 presenta progresión ganglionar de la enfermedad neoplásica, indicándose tratamiento quimioterápico con capecitabina y cuarta línea de hormonoterapia. Finalmente, en la última revisión con oncología, en enero de 2021, se objetiva nuevamente progresión de la enfermedad ósea con metástasis vertebrales y se indica nuevamente tratamiento quimioterápico con antraciclinas. Previamente al inicio de la quimioterapia, se solicita una valoración cardiológica que se realiza en febrero de 2021 y en ese momento la paciente se encuentra asintomática, con una toma de constante normal. A la exploración física presenta una ocultación cardíaca rítmica sin soplos, una ocultación pulmonar normal y no presenta edemas en miembros inferiores, y el electro se describe como normal. Además se realiza un ecocardiograma, que os muestro a continuación, en el que la paciente presenta cavidades cardíacas de dimensiones normales, una función biventricular normal y no se objetivan valvulopatías. Así que, puesto que a priori la paciente no presenta ninguna contraindicación, finalmente recibe 5 ciclos de quimioterapia con antraciclinas, en concreto doxorubicina, administrándose el último ciclo en abril de 2021. Y es en mayo de 2021 cuando la paciente consulta en urgencias por clínica de disnea progresiva a 10 días de evolución, hasta hacerse de mínimos esfuerzos, asociando ortopnea leve en las 24-48 horas previas a la consulta. Por el contrario, niega dolor torácico, palpitaciones o síncope y refiere haberse encontrado en todo momento afebril y sin clínica infecciosa aparente. Cuando llega a urgencia, la toma de constantes destaca que la paciente se encuentra ligeramente hipotensa, con una tensión de 95-50, está ligeramente taquicárdica, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, y desde el punto de vista respiratorio está ligeramente taquipneica, con una frecuencia respiratoria de 24 y una saturación del 90% aire ambiente. Y además se encuentra afebril. A la exploración física presenta regular estado general, ingurgitación yugular. A la ocultación cardíaca está rítmica y taquicárdica, objetivándose un soplo sistólico en foco mitral irradiado a la axila, que no se había descrito previamente. A la ocultación pulmonar destaca la presencia de crepitantes bilaterales hasta campos medios y asocia edemas perimaleolares con fobia en extremidades inferiores. Así, teniendo en cuenta los hallazgos a la exploración física, ¿cuál es tu sospecha clínica inicial? La paciente presenta un neumotórax, se trata de una neumonía bilateral, es más probable que se trate de un tromboembolismo pulmonar, crees que se trata de una crisis de ansiedad o una insuficiencia cardíaca. Pues bien, teniendo en cuenta todos los hallazgos, el diagnóstico clínico inicial más probable es el de insuficiencia cardíaca, ya que la paciente relata los síntomas cardinales típicos de esta entidad. Cuenta disnea de fuerza progresiva, asocia ortopnea, que aunque no es un hallazgo patognomónico de la insuficiencia cardíaca, sí que es bastante específico, y a la exploración física presenta edemas con fobia en miembros inferiores, crepitantes a la ocultación y un soplo sistólico en foco mitral irradiado de la axila, que es bastante sugestivo de insuficiencia mitral. Por el contrario, no parece tratarse de un neumotórax, ya que generalmente el neumotórax cursa con dolor torácico de características pleuríticas intenso y la paciente niega dolor torácico en ningún momento, y generalmente la disnea causada por el neumotórax suele presentar un inicio más bien brusco. Tampoco parece tratarse de una neumonía bilateral, puesto que la paciente niega fiebre y clínica de tos, expectoración o otra clínica sugestiva de infección respiratoria. Tampoco se trata de una crisis de ansiedad, ya que tenemos datos objetivos claramente patológicos, tanto a la exploración física como en la toma de constantes.
y tampoco parece tratarse de un tromboembolismo pulmonar. Es cierto que los pacientes con enfermedades neoplásicas tienen mayor riesgo de presentar eventos tromboembólicos, pero el tromboembolismo pulmonar suele cursar con disnea de inicio más bien brusco y no nos explicaría los signos de congestión pulmonar que presenta la paciente, es decir, la ortopnea y los crepitantes a la ocultación pulmonar. Y bien, teniendo en cuenta la sospecha clínica inicial, ¿qué exploraciones complementarias básicas solicitarías en urgencias? Un electrocardiograma, una bioquímica y un hemograma, biomarcadores cardíacos, una radiografía de tórax, o por el contrario consideras que todas las exploraciones complementarias citadas aportan información relevante. Pues bien, la respuesta correcta sería todas las anteriores. Así, en urgencias se realizó una analítica en la que la paciente presentaba una función renal normal, no presentaba elevación de reactantes de fase aguda ni leucocitosis que sugieran proceso inflamatorio infeccioso subyacente, y lo que sí destaca es la presencia de elevación de troponina T en meseta con una primera determinación de 162 picogramos mililitro y una segunda determinación de 169 picogramos mililitro, siendo el límite de la normalidad 14, y destaca un NT-proBNP significativamente elevado de 5.100 picogramos mililitro. Este es el electro de la paciente, en el que se objetiva una taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto, un PR normal, un QRS estrecho, y como hallazgos inespecíficos a destacar, presenta bajos voltajes de QRS en derivaciones frontales y escasa progresión de R en precordiales. Además, se realiza una radiografía de tórax, que es la que muestra a continuación. ¿Y qué hallazgos patológicos crees que se observan? Congestión pulmonar, neumotórax izquierdo, derrame pleural derecho o imágenes sugestivas de metástasis pulmonares múltiples. Pues las respuestas correctas serían congestión pulmonar y derrame pleural derecho. Como se puede observar en la placa, presenta un aumento de la trama vascular y además hay infiltrado periiliar bilateral algodonoso que se corresponde con signos sugestivos de congestión pulmonar, y además se observa un velamiento en campo medio y base de hemitórax derecho que se corresponde con un derrame pleural derecho en el seno de la insuficiencia cardíaca. Por el contrario, no se observan imágenes sugestivas de metástasis ni de neumotórax, y esta imagen lineal que se observa en la placa se corresponde con el catéter de infusión de quimioterapia. Así que, a modo de resumen del caso clínico, estamos ante una mujer de 56 años sin antecedentes de patología cardíaca previa, con una neoplasia de mama bilateral con enfermedad metastásica, que ha sido tratada con cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia en varias ocasiones, habiendo recibido antraciclinas hasta en 3 ocasiones a lo largo de su vida, y el último ciclo de antraciclina se administró un mes antes de la consulta en urgencias. Respecto a los hallazgos clínicos, refiere disnea progresiva de reciente comienzo, a la exploración física destaca un soplo sugestivo de insuficiencia mitral, crepitantes a la ocultación pulmonar y edema ligeros en miembros inferiores, y no parece existir un contexto clínico infeccioso subyacente. En las exploraciones complementarias destaca NT-proBNP y troponina T elevados. En el electro presenta taquicardia sinusal con voltajes reducidos en derivaciones frontales, y en la radiografía de tórax se objetivan hallazgos sugestivos de congestión pulmonar y derrame pleural derecho. Así que con todos estos hallazgos la paciente ingresa a cargo de cardiología como insuficiencia cardíaca de debut a estudio. Y bien, de las exploraciones complementarias que se proponen a continuación, ¿cuál es la primera que solicitarías para continuar el estudio de la paciente? Un TAC coronario, un ecocardiograma transtorácico, una angioTAC pulmonar, un PET-TAC total body o una gamografía ventilación-perfusión. Pues bien, la respuesta correcta sería un ecocardiograma transtorácico. Este es el ecocardiograma de la paciente al ingreso. En la imagen de la izquierda se muestra el plano cuatro cámaras, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Y en la imagen de la derecha se observa un eje corto de ambos ventrículos, siendo este el ventrículo izquierdo y este el ventrículo derecho. Y lo que se objetiva son cavidades cardíacas de dimensiones normales y destaca la presencia de una disfunción ventricular severa del ventrículo izquierdo con una función
ventricular aproximadamente del 30% y una disfunción sistólica ligera de ventrículo derecho, que si recordáis la paciente en febrero de 2021 tenía una ecocardiografía con una función biventricular normal. Este es el plano eje largo, aquí está el ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo derecho, y con el Doppler color se observa un jet de regurgitación en sístole que va desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula izquierda, que se corresponde con una insuficiencia mitral de grado moderado severo que ya se sospechaba por la ocultación de un soplo al ingreso de la paciente. Y bien, durante el ingreso se indica el tratamiento diurético intravenoso, presentando a la paciente mejoría progresiva de la congestión pulmonar y sistémica, y además se inicia tratamiento de beneficio pronóstico para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, con betabloqueantes, IECAS y antagonistas de la aldosterona que tolera a dosis bajas. Y estas son las exploraciones complementarias de control que se realizan durante el ingreso. En la analítica destaca una reducción significativa del NT-proBNP de 956 picogramos mililitros, siendo al ingreso de 5100, y persiste con elevación de troponina T en meseta. Este es el electrocardiograma de control, en el que la paciente se encuentra menos taquicárdica una vez que está compensada, y se siguen evidenciando los hallazgos que comentamos inicialmente, con derivaciones frontales con escaso voltaje de QRS y escasa progresión de R en precordiales. Y está la placa de control, que como se puede observar se han resuelto los signos de congestión pulmonar y el derrame pleural derecho que tenía la paciente al ingreso tras tratamiento depresivo intensivo con diuréticos intravenosos. Y por otro lado, para completar el estudio etiológico de la disfunción ventricular, durante el ingreso se realiza una coronariografía en la que la paciente no presenta lesiones en las coronarias epicárdicas y se realiza además una resonancia magnética cardíaca en la que se objetivan hallazgos sugestivos de miocardiopatía no isquémica. Y bien, tras completar el estudio, ¿cuál crees que es la causa más probable de la insuficiencia cardíaca y la disfunción ventricular que presenta la paciente? Un infarto de miocardio subagudo, una miocarditis aguda, una miocardiopatía inducida por antraciclinas o una miocardiopatía hipertrófica. Pues bien, la respuesta correcta sería miocardiopatía inducida por antraciclinas, o lo que es lo mismo, cardiotoxicidad secundaria al uso del tratamiento quimioterápico. Por el contrario, no se trata de un infarto de miocardio subagudo, dado que la paciente niega dolor torácico o clínica sugestiva de angina en ningún momento. Tampoco presenta alteraciones de la repolarización dinámicas en los electros seriados que sugieran un evento coronario agudo. Y es cierto que presenta elevación de troponina T, pero esta elevación es en meseta, es decir, no presenta cinética ascendente o descendente, lo cual va en contra de un evento coronario agudo. Y además, durante el ingreso se realiza una coronariografía que nos muestra lesiones significativas. Y por otro lado, la resonancia magnética presenta hallazgos sugestivos de miocardiopatía no isquémica. Tampoco parece tratarse de una miocarditis aguda, dado que la paciente no presenta ningún proceso inflamatorio o infeccioso desencadenante aparente. Analíticamente no presenta elevación de reactantes de fase aguda ni leucocitosis. Y en la resonancia magnética tampoco se describen hallazgos sugestivos de miocarditis. Y por otro lado, tampoco se trata de una miocardiopatía hipertrófica, dado que tanto por ecocardiografía como por resonancia magnética la paciente presenta grosores parietales de ventrículo izquierdo normales. Y además, en el electro de la paciente lo que destaca es la presencia de bajos voltajes de QRS, cuando en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica el hallazgo más característico es la presencia de altos voltajes de QRS. ¿Y qué es esto de la cardiotoxicidad inducida por fármacos antineoplásicos? Pues bien, de forma genérica se define como el conjunto de enfermedades cardiovasculares provocadas por el efecto directo de los tratamientos oncomatológicos. Y se trata de una entidad de gran importancia y relevancia, ya que el uso de fármacos antineoplásicos triplica el riesgo de eventos cardiovasculares a medio y largo plazo. Y de hecho, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en los pacientes supervivientes al cáncer. Por ello, su prevención y tratamiento precoz es fundamental para mejorar el pronóstico de estos pacientes y para ello se requiere una adecuada coordinación entre atención primaria, cardiología y oncología. Existen múltiples complicaciones cardiovasculares causadas por los fármacos antineoplásicos, entre las que destaca la disfunción ventricular y la insuficiencia cardíaca, ya que tiene un impacto pronóstico importante en estos pacientes,
y es una de las complicaciones que con más frecuencia se objetiva en las unidades de cardio-oncología. Por otro lado, los fármacos antineoplásicos pueden inducir enfermedad coronaria acelerada, valvulopatías, arritmias y prolongación del intervalo QT, hipertensión arterial de difícil control, enfermedad tromboembólica, vasculopatía periférica e ictus, hipertensión pulmonar y afectación pericárdica. De entre los múltiples fármacos quimioterápicos que pueden producir disfunción ventricular, cabe destacar las antraciclinas, que son frecuentemente empleadas para el tratamiento de la neoplasia de mama o los linfomas. Y si recordáis, en el caso de nuestra paciente había recibido antraciclinas en múltiples ocasiones y a dosis altas a lo largo de su vida. ¿Y cuáles son las características típicas de la cardiotoxicidad inducida por antraciclinas? Pues bien, desde el punto de vista clínico y diagnóstico, esta entidad cursa generalmente con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, tal y como se muestra en el caso clínico de nuestra paciente. Y la presentación puede ser temprana, es decir, desarrollo de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca en los primeros meses o durante el primer año tras haber recibido el tratamiento con antraciclinas, aunque en algunos casos la presentación puede ser tardía, es decir, algunos pacientes desarrollan la disfunción ventricular incluso años después de haber recibido el tratamiento con antraciclinas. Desde el punto de vista electrocardiográfico no existe ningún hallazgo patognomónico de esta entidad y generalmente los pacientes pueden presentar hallazgos específicos tales como bajo voltaje de QRS en derivaciones frontales o escasa progresión de REM precordiales. Y el ecocardiograma es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico y la monitorización de la función ventricular en estos pacientes. Por otro lado, los biomarcadores son importantes en el diagnóstico de esta patología, ya que la troponina suele aumentar en fases precoces de la enfermedad y permite el diagnóstico precoz de la misma, incluso antes de que se produzca la disfunción ventricular. Respecto al manejo terapéutico, los pacientes que desarrollan cardiotoxicidad inducida por antraciclinas tienen indicación de iniciar tratamiento con bloqueo neurohormonal con YKS-2 betabloqueantes y antagonistas de la aldosterona de forma similar a otros pacientes con insuficiencia cardíaca con FEV reducida de otras causas. Y también cabe destacar que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, es decir, que presenten expresión clínica, también será necesario el uso de tratamiento diurético para el alivio de la congestión y generalmente en estos pacientes es necesario suspender al menos temporalmente el tratamiento con antraciclinas. Y quizá uno de los aspectos más importantes es la prevención. De entre las medidas que han demostrado ser útiles para prevenir el desarrollo de cardiotoxicidad en los pacientes que reciben antraciclinas, destaca el control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos y es de vital importancia identificar a aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, ya que en los pacientes de alto riesgo es útil implementar medidas cardioprotectoras de forma precoz. Entre los factores considerados de riesgo o predisponentes para el desarrollo de la disfunción ventricular por antraciclinas se han descrito el sexo femenino, la edad del paciente, siendo más frecuente en sujetos menores de 15 años y en sujetos mayores de 65 años, padecer hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o enfermedad renal crónica, tener una función ventricular izquierda en el rango bajo de la normalidad antes de empezar el tratamiento quimioterápico, y uno de los aspectos fundamentales es la dosis acumulada, es decir, a mayor dosis recibida de antraciclina, mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Y por supuesto aquellos pacientes con antecedentes de disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca inducida por antraciclinas tienen mayor riesgo de volver a presentar esta complicación si reciben nuevamente el tratamiento quimioterápico. Además, el uso combinado de diferentes fármacos antineoplásicos o el uso concomitante de radioterapia también incrementa el riesgo de desarrollar cardiotoxicidad por antraciclina. De manera que aquellos pacientes que presenten factores de riesgo o se consideren de alto riesgo se benefician de implementar estas medidas cardioprotectoras. Se ha visto que el uso de betabloqueantes y YKAS en pacientes de alto riesgo puede prevenir el desarrollo de disfunción ventricular inducida por antraciclinas y que las estatinas de alta potencia pueden reducir el daño celular inducido por este tipo de quimioterápicos. Finalmente, como conclusión, es destacar que la cardiotoxicidad por quimioterapia asocia una morbimortalidad elevada, ya que reduce la supervivencia de los pacientes oncológicos independientemente del pronóstico de la enfermedad neoplásica.
que la cardiotoxicidad por antraciclina cursa con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca y que hay que tener en cuenta que esta puede ocurrir incluso años después de su administración y que la dosis acumulada es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la misma. Tener en cuenta que las estrategias de prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales para mejorar el pronóstico de estos sujetos y que se debe remitir a cardiología a todos los pacientes con antecedentes oncológicos que presenten clínica de insuficiencia cardíaca, elevación de biomarcadores de daño miocárdico o disfunción ventricular, y que para ello es fundamental una adecuada coordinación entre atención primaria, cardiología y oncología. Muchas gracias por vuestra atención.